Muy buenos días, chicos. Después de tanto tiempo de no tocar ningún tema de mecánica, empezaremos este video con la definición y fórmula de los siguientes conceptos. La velocidad es una magnitud física vectorial que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Se representa con la letra V minúscula con un vector arriba. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro sobre segundo. La fórmula de velocidad es posición sobre el tiempo o distancia sobre tiempo. Pueden observar que este pequeño triángulo de aquí significa cambio. Se le llama delta, es la cuarta letra del alfabeto griego. ¿Cómo trabajar con esta fórmula para calcular velocidad? Bueno, la velocidad siempre tiene que resultar en metros sobre segundo, que son sus unidades básicas. Así que recuerden, en los temas anteriores mencionó que la velocidad es una unidad combinada. Tenemos metros y tenemos segundos. Los metros son de distancia, así que los valores de distancia que pongamos aquí arriba de esta división tiene que estar en metros. Abajo van los segundos, que es una unidad de tiempo, así que abajo de nuestra división tiene que estar el tiempo en segundos. Si alguna vez uno de nuestros datos nos los dan en otras unidades, ya sea en minutos o en kilómetros, tendríamos que hacer una conversión de unidades antes de ponerlo en esta operación. ¿Cómo trabajar con esta fórmula cuando tenemos nuestra letra griega delta? Como ya les mencioné, delta significa cambio, así que en este cambio, que es cambio de posición, significa que es una pequeña resta, posición final menos la posición inicial. Aquí tenemos cambio en el tiempo, así que va a ser tiempo final menos tiempo inicial. ¿De qué otra manera pueden utilizar esta fórmula? Se pueden hacer varios despejes. Vamos a hacer los despejes sencillitos, despejes de esta fórmula de aquí. Si nosotros quisiéramos calcular la posición o la distancia y nos dan como datos velocidad y tiempo, simplemente hay que dejar sola nuestra posición. Así que el tiempo que está abajo dividiendo se va a pasar multiplicando con la velocidad. Este vendría siendo nuestro primer despeje para calcular la posición o la distancia cuando nos dan velocidad y tiempo. ¿Qué pasaría si nos dan velocidad y posición y nos piden calcular el tiempo? No podríamos pasar lo que es la distancia al otro lado multiplicando. Está en la parte de arriba de nuestra división. Primero tenemos que deshacernos de la parte de abajo. Siempre en un despeje y en una división primero se mueve lo que está abajo. Ahora bien, el tiempo, aunque sea nuestra incógnita, tenemos que moverlo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Luego el tiempo, que es nuestra incógnita, está multiplicando con la velocidad. La velocidad pasa dividiendo. Cuando tenemos esta situación, recuerden que solamente hay un intercambio aquí. El tiempo pasa para acá y la velocidad pasa para abajo. Y aquí tenemos nuestro segundo despeje. Esta fórmula considera que la velocidad es constante, es decir, no aumenta ni disminuye, nunca cambia. Realizaremos unos ejercicios para aplicar y practicar dicha fórmula. En este primer ejercicio tenemos lo siguiente. Al planear un viaje de 200 kilómetros, el conductor decide hacerlo a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, debido al mal clima, recorrió la mitad del camino a 50 kilómetros por hora. ¿Cuál debe ser la velocidad la segunda mitad del recorrido para lograr lo planeado? Después de leer siempre un ejercicio, acostumbro a hacer una lista de los datos que me da el ejercicio. Esto con la finalidad de ir analizando detalladamente toda la situación. Nos dice que esta persona planeó un viaje de 200 kilómetros. Tenemos una distancia. Este es el viaje en total.
El conductor quiere hacer ese viaje a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Entre paréntesis le pongo que es el plan que tenía este conductor. Sin embargo, debido al mal clima, recorrió la mitad del camino a 50 kilómetros por hora. Ahí nos dice que los datos reales fue que la mitad del camino, si el camino en total era de 200 kilómetros, tenemos aquí otra distancia que es la mitad de eso, sería 100 kilómetros. Esto fue lo que realmente pasó. Lo recorrió a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y ya llegamos a la pregunta, ¿cuál debe ser la velocidad la segunda mitad del recorrido para lograr lo planeado? ¿Qué es lo que nos quedó? La segunda mitad es otra distancia de 100 kilómetros. Vamos a poner aquí que es la segunda mitad. Y nos pide a que calculemos a qué velocidad debe de recorrerla. Si se dan cuenta, en este ejercicio nos dan tres situaciones. La situación número 1 fue lo planeado. La situación número 2 fue lo que realmente pasó. Y la tercera situación es lo que va a pasar, lo que está todavía desconocido. Vamos a resolver cada uno de estas situaciones. ¿Para qué planearía uno la velocidad que vas a llevar en un viaje de cierta distancia? Esto sería para calcular el tiempo que te va a llevar a hacer ese viaje. Así que para la primera situación vamos a calcular el tiempo. ¿Cuál era el tiempo que tenía planeado este conductor hacer este viaje? Nuestra fórmula original es velocidad igual a distancia sobre el tiempo. Así como queremos determinar el tiempo, aquí simplemente invertimos la velocidad y el tiempo. Nos quedaría tiempo 1 voy a poner, que es lo planeado, es igual a distancia. ¿Qué distancia? 200 kilómetros. Sobre la velocidad, que vendría siendo 90 kilómetros por hora. Realizamos la división 200 entre 90, nos da un resultado de 2.22. Pero 2.22, ¿qué? Estamos hablando de tiempo. Va a ser horas, minutos, segundos, días, ¿cuánto? Bueno, eliminamos los kilómetros y nos quedarían horas. Ya tenemos el tiempo que tenía planeado el conductor. Ahora vamos a determinar el tiempo real en la primera mitad de su viaje, ya que hubo un mal clima, no pudo ir a esta velocidad planeada, tuvo que ir un poco más lento. 100 kilómetros sobre 50 kilómetros por hora. Esto nos da un resultado de 2 horas. Los kilómetros se nos eliminan, nos queda un tiempo en horas. Anteriormente les comenté que para usar siempre una fórmula tendrían que poner los datos en las unidades básicas. Sin embargo, aquí no fue necesario hacer esto, ya que todos nuestros datos nos los da casi en las mismas unidades. Todas las distancias están en kilómetros y las velocidades en kilómetros sobre hora. Si nuestra velocidad se hubiera mantenido en kilómetros sobre hora, pero la distancia nos lo hubiera puesto en metros, no podemos trabajar con metros y kilómetros sobre hora. Las unidades de distancia tienen que ser las mismas. Como la distancia está en kilómetros y la distancia en la velocidad también está en kilómetros, sí podemos trabajar. Entonces no es necesario hacer ninguna conversión. Esto solamente va a ser cuando tengamos unidades diferentes. Ya tenemos nuestro segundo tiempo, que viene siendo la situación real, lo que realmente pasó. Ahora nos pide qué va a pasar la segunda mitad del viaje. Nos faltan 100 kilómetros por recorrer. Tenemos que averiguar a qué velocidad tiene que ir el conductor para lograr su propósito. ¿Cuál era su propósito? Durar en ese viaje 2.22 horas.
pero la primera mitad le llevó 2 horas. ¿Cuánto tiempo le resta para su propósito? Sería 0.22 horas. Si quiere cumplir lo planeado, tenemos que averiguar a qué velocidad tiene que ir este conductor para recorrer 100 kilómetros en 0.22 horas. Así que utilizamos nuestra fórmula original, velocidad igual a distancia sobre el tiempo. Velocidad, voy a poner signo de interrogación porque es nuestra incógnita, es igual a distancia, los 100 kilómetros de nuestra segunda mitad, entre el tiempo en el que quiere recorrerlo. Esta división nos da como resultado 454.5 kilómetros por hora. A esa velocidad tendría que ir este conductor para recorrer 100 kilómetros y cumplir su propósito inicial. ¿Es razonable esta velocidad? No, un carro no puede ir a esta velocidad. Así que, pues, este vendría siendo el resultado final de nuestro ejercicio. Sin embargo, pues esto no es posible en la vida real. Determinar el desplazamiento en metros de un automóvil que va a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora durante 5 minutos. Como siempre, les recomiendo primero poner una lista de los datos. Leyendo de nuevo nuestro ejercicio, nos dice determinar el desplazamiento en metros. Nos pide que calculemos distancia. La distancia no la conocemos, va a ser nuestra incógnita y quiere que esta esté en metros. Luego dice de un automóvil que va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Nos da la velocidad 80 kilómetros por hora. Como quiere que la distancia esté en metros, vemos aquí la unidad combinada, distancia y tiempo. La distancia está en kilómetros, así que aquí tenemos que hacer una conversión. Estos kilómetros los tenemos que convertir a metros. Luego nos dice que este automóvil, su recorrido dura 5 minutos. Nos da el tiempo en minutos. En la unidad combinada de la velocidad mencionamos que los kilómetros vamos a convertirlos a metros para poder obtener nuestra distancia en metros. El tiempo hay que convertirlo también. Tenemos minutos y tenemos horas. Ambos tienen que estar en la misma unidad de medida. Como ya vamos a utilizar unidades básicas, recuerden que el metro es la unidad básica de la distancia. Por lo tanto, el tiempo pues hay que convertirlo también en unidades básicas. Las horas va a pasar a segundos y los minutos también lo vamos a pasar a segundos. ¿Por qué no pasar los minutos a horas o las horas a minutos? Es mucho más común trabajar una velocidad de kilómetros por hora a metros sobre segundo que hacer una conversión de metros sobre minutos o metros sobre horas. Por lo general siempre se utiliza esta conversión de unidades. Así que como es algo que va a ser muy común convertir la velocidad de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, vamos a trabajar con esta conversión. Recordemos que es una unidad combinada de kilómetros por hora. Abrimos paréntesis, van a ser doble paréntesis porque son 2 unidades. Vamos a poner aquí en el primer paréntesis la equivalencia de distancia. Tenemos kilómetros, queremos convertir a metros, ¿sí? Así que como queremos eliminar los kilómetros están arriba, ponemos los kilómetros abajo. ¿Qué equivalencia tenemos que relacione kilómetros y metros? Bueno, un kilómetro es igual a 1000 metros.
En el segundo paréntesis vamos a poner la equivalencia del tiempo. Queremos eliminar las horas. Si las horas están aquí abajo, las horas las ponemos arriba para que se eliminen. Queremos convertir a metros sobre segundos. Los segundos están abajo, los segundos se ponen abajo. ¿Qué equivalencia tenemos de horas y segundos? Bueno, una hora es igual a 3600 segundos. Ahora simplemente hay que hacer las operaciones. 80 por 1000, 80.000 por 1, 80.000. Y las unidades, kilómetros por metros por horas. Recuerden que abajo del 80 tenemos un 1. 1 por 1, 1 por 3600, 3600. Horas, kilómetros y segundos. Eliminamos las unidades que se repiten arriba y abajo. Kilómetros con kilómetros, horas con horas. Y el resultado de esta división nos da 22.22 metros sobre segundos. Ya tenemos nuestra primera conversión. Ahora hay que convertir los minutos a segundos. Para hacer esta conversión voy a utilizar la regla de 3. Primero, una equivalencia de minutos y segundos. Un minuto es igual a 60 segundos. Entonces 5 minutos lo acomodo donde están los minutos. ¿Cuál va a ser mi resultado? Esta multiplicación nos da 300 minutos por segundo entre un minuto. Los minutos se eliminan con los minutos y 300 entre 1 son 300. Así que nuestro resultado va a ser que 5 minutos es igual a 300 segundos. Y ahí tenemos nuestra segunda conversión. Ya con los datos de velocidad a metros sobre segundo y el tiempo en segundos podemos calcular distancia. Nuestra fórmula original es velocidad igual a distancia sobre el tiempo. Si nosotros queremos encontrar distancia, el tiempo que está dividiendo lo pasamos multiplicando y la fórmula nos quedaría distancia es igual a velocidad por el tiempo. Así que sustituimos nuestros datos. Esta multiplicación nos da como resultado 6.666. Los metros se multiplican con los segundos y luego se divide. Segundos se eliminan con los segundos y ¿qué resultado nos quedó? Metros. Esta es la importancia de saber hacer conversiones de unidades para que al momento de ponerlos en las fórmulas nos salga el resultado con las unidades correctas. No podemos hacer operaciones combinadas. ¿A qué me refiero con combinadas? Por ejemplo, si vamos a multiplicar velocidad por el tiempo, si multiplicáramos 80 por 5, las unidades que nos salieran fueron las siguientes: kilómetros por minutos sobre horas. Entonces aquí no podemos eliminar nada y nos saldría una distancia de kilómetros por minuto sobre hora. ¿A poco hay una unidad de medida de distancia que sea parecido a esto? No, para nada. Entonces siempre es importante fijarnos en las unidades de medida. La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Se representa con la letra A minúscula con un vector arriba. Su unidad en el sistema internacional es metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula de aceleración es la siguiente: velocidad sobre el tiempo. Sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial en la cual se mide en metros sobre segundos. Obviamente esa es su unidad básica. El tiempo es una magnitud escalar que su unidad básica son los segundos. Si utilizamos las unidades básicas metros sobre segundo en la velocidad,
y los segundos en el tiempo, al sacar esta operación nos da como resultado la aceleración, que es una magnitud vectorial cuyas unidades básicas de medida son metros sobre segundos al cuadrado. En esta fórmula también podemos hacer despejes. Si nosotros quisiéramos calcular velocidad, el tiempo que está abajo dividiendo lo pasamos multiplicando. Nuestro primer despeje quedaría de la siguiente manera. Velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Si nuestra incógnita fuera encontrar el tiempo, recuerden que aquí simplemente hay un intercambio. El tiempo se pasa multiplicando y la aceleración que quedaría aquí multiplicando por el tiempo se va a pasar dividiendo. Recuerden que no es posible en una división primero cambiar lo que está en la parte de arriba. Así que nuestro segundo despeje quedaría: tiempo es igual a velocidad sobre aceleración. Recuerden que aquí estamos manejando una letra griega que viene siendo delta, que significa cambio. ¿Por qué la velocidad y el tiempo tienen este símbolo y no la aceleración? Es porque para utilizar esta fórmula se considera que la aceleración se mantiene constante, es decir, que no cambia, y la velocidad y el tiempo sí lo hacen. Así que si en algún ejercicio nos dan dos datos de velocidad o dos datos del tiempo, uno va a ser inicial y el otro va a ser final. Tienen que hacer una resta entre esos dos datos. ¿Cómo tienen que hacer la resta? El dato final menos el dato inicial. Todo depende de cómo te lo lee el ejercicio. Estas fórmulas no consideran una velocidad constante. De hecho, si la velocidad fuera siempre la misma, no hubiera aceleración, ya que la aceleración se da cuando hay variación de velocidad. Si la velocidad va a aumentar, tendremos una aceleración positiva. Y si nos encontramos con una disminución de velocidad, la aceleración será negativa. Aquí la velocidad es la que irá cambiando y la aceleración es la que se mantiene constante. Veamos algunos ejemplos para aplicar y practicar dichas fórmulas. Según los datos de prueba del carro X, tarda 4.9 segundos en alcanzar una velocidad de 100 km por hora partiendo de reposo. Y el inciso A nos pregunta, ¿cuál es su aceleración? Siempre hay que hacer primero nuestra lista de datos iniciales. Y volveremos a leer el ejercicio. En fulanito carro tarda 4.9 segundos. Nos da un tiempo. 4.9 segundos. En alcanzar una velocidad de 100 km por hora. Tenemos el dato de la velocidad en kilómetros por hora. Partiendo de reposo. Siempre cuando nos dice que parte de reposo un cuerpo o un objeto, significa que es en tiempo cero y en velocidad cero. Y nos pregunta cuál es su aceleración. Ya tenemos lo que vamos a calcular. ¿Cuáles son las unidades básicas de la aceleración? Son metros sobre segundos al cuadrado. Así que la velocidad debemos de tenerla en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. ¿El tiempo está en segundos? Sí. Ahí está, no es necesario hacer conversiones. ¿La velocidad está en metros sobre segundos? No. Así que hay que hacer una conversión. En el ejercicio pasado, cuando hablábamos de velocidad, se hizo una conversión de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Se puso las dos fracciones de las dos equivalencias, ya que tenemos unas unidades de medida combinadas. Pero aquí les voy a decir una manera más sencilla para hacer esta conversión. Siempre cuando sea kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, simplemente hagan la siguiente multiplicación. Tu dato, multiplíquenlo
por 1000 metros y lo dividen entre 3600 segundos. Siempre va a ser el mismo procedimiento. Si se fijan en el ejercicio anterior donde hicimos la conversión, fue lo que se hizo. Así que 100 por 1000 nos queda 100.000 entre 3600 nos da un resultado de 27.77 metros sobre segundos. Es una manera un poco más resumida de hacer esto. Ya tenemos nuestra velocidad en metros sobre segundos. Ahora sí podemos utilizar la fórmula para calcular aceleración. ¿Cuál era nuestra fórmula? Aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio en el tiempo. Pero como nuestro ejercicio nos dice que parte de reposo, pues no es necesario hacer ninguna resta aquí. Simplemente hacemos la división. La velocidad es de 27.77 en unidades básicas, metros sobre segundo, y el tiempo está en segundos. Sería entre 4.9 segundos. Y el resultado nos da 5.66 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa este resultado de aceleración? Si se dan cuenta, nos sale una aceleración positiva, por lo que significa que la velocidad va aumentando. El carro aumenta su velocidad 5.66 metros sobre segundo cada segundo que va pasando. Para terminar con el video, realizaremos un último ejercicio. Un coche se mueve a una velocidad de 6 metros sobre segundos. Si durante 19 segundos el conductor presiona más el acelerador, logrando una aceleración media de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál será la velocidad final del coche? Lo primero es poner nuestra lista de datos y volver a leer el ejercicio. Nos dice que el coche se mueve a una velocidad de 6 metros sobre segundo. Ya no nos dan unidades básicas. Luego nos dice que durante 19 segundos, ese dato viene siendo el tiempo, también ya en unidades básicas. El conductor presiona más el acelerador, logrando una aceleración media. ¿Qué significa aceleración media? Es un promedio, ¿sí? Aceleración media de 1.5 metros sobre segundo. También la aceleración nos da en unidades básicas. Y luego nos pregunta, ¿cuál será la velocidad final del coche? Nos está preguntando por la velocidad final. Pero aquí arriba ya tenemos una velocidad. ¿Qué velocidad entonces vendría siendo esa? Vendría siendo velocidad inicial. Aquí es donde vamos a aplicar lo de delta, la letra griega que les mencioné anteriormente, que significa cambio. Así que tenemos aceleración, dos velocidades y el tiempo. Primero vámonos a nuestra fórmula principal, que va a ser la de aceleración. Pero como tenemos dos velocidades, una que conocemos y otra que desconocemos, vamos a poner delta B, que vendría siendo cambio de velocidad. ¿Qué significa cambio? Que es una resta entre el dato final menos el inicial. Así que ponemos velocidad final menos velocidad inicial. Y el tiempo lo dejamos simplemente como un solo tiempo, ya que solamente nos da uno. Si no nos da otro, no es necesario poner final ni inicial. Ahora vamos a marcar los datos que conocemos en nuestra fórmula. Conocemos la aceleración, sí, aquí está, sí la conocemos. Conocemos el tiempo, también lo conocemos. Velocidad inicial, también lo conocemos. ¿Y la final lo conocemos? No. Así que tenemos que hacer un despeje, tenemos que quitar el tiempo y tenemos que quitar la velocidad inicial y dejar la velocidad final
solita para poder determinar ese resultado. Como la velocidad final está arriba de una división, primero tenemos que quitar lo que está debajo. El tiempo está dividiendo, se va a pasar multiplicando. Esto va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial. Ya quitamos el tiempo, esto ya nos quedó sin división. Nos está estorbando la velocidad inicial. ¿Qué está haciendo la velocidad inicial aquí? Está restando, si se dan cuenta, está negativa. Así que va a pasar para acá sumando. ¿Sumando a qué? A todo esto que está aquí. Así que nos quedaría, y toda esa operación nos va a dar como resultado la velocidad final. Ya teniendo el despeje, podemos sustituir todos nuestros datos, que como ya lo mencionamos, al momento que los íbamos poniendo, todos están en unidades básicas, en metros y en segundos. Realizamos la sustitución de datos. Velocidad final va a ser igual a la aceleración, que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, y eso multiplica el tiempo de 19 segundos. Luego le sumamos velocidad inicial, que son 6 metros sobre segundos. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar aquí? Primero se realiza la multiplicación. 1.5 por 19. Esta multiplicación nos da como resultado 28.5. Los metros se multiplican con los segundos y se divide entre segundo al cuadrado. Segundos se eliminan con los segundos, pero tenemos aquí segundos al cuadrado. Significa que este segundo que está aquí elimina a un segundo de acá, quedando simplemente metros sobre segundo. Recuerden que este resultado es simplemente la multiplicación de este pedacito. Así que a 28.5 le vamos a sumar 6 metros sobre segundo. ¿Se dan cuenta que al momento de sumar ya tenemos las mismas unidades? No podemos sumar, por ejemplo, kilómetros sobre hora más metros sobre segundos. Tiene que ser las mismas unidades. Y el resultado de esa suma nos da 34.5 metros sobre segundo, que vendría siendo la velocidad final que nos está pidiendo el ejercicio. Espero que con esta breve explicación te des una idea de cómo poder aplicar estas fórmulas de velocidad y aceleración. Mi nombre es Wendy Trizón y nos veremos en el próximo video. ¡Chao!